Otro de los hechos políticos relevantes del día, la UDI conformó un equipo de apoyo para preparar las elecciones municipales del próximo año. Hay varios expresidentes del gremialismo. Nos acompaña precisamente el diputado, expresidente de la UDI, Patricio Melero, en CNN Prime. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, buenas noches, Daniel, y buenas noches a quienes están en la sintonía. ¿Por qué arman este equipo de apoyo? ¿Por qué ponerlo a cargo de expresidentes de la UDI y de Joaquín Lavín? Porque queremos, Daniel, formar un equipo de candidatos a concejales y alcaldes de primer nivel, y para eso probablemente va a ser necesario buscar personas que trabajaron en el ex gobierno del presidente Piñera, y qué mejor que Joaquín Lavín, que fue ministro y que además fue candidato presidencial y conoce muy bien a lo largo de Chile figuras que hoy día queremos convocarlas a enfrentar esta elección a la cual nosotros le asignamos la mayor importancia. Y los expresidentes, bueno, básicamente también por la misma razón, porque conocemos, porque tenemos la capacidad de juntarnos y convencer a personas de que el servicio público hoy día desde los municipios es una muy buena oportunidad para servir a los chilenos, y sobre todo porque creemos que nuestras ideas pueden prosperar de mejor forma con personas que ya han tenido una determinada experiencia. Y segundo, tal como lo dijo Joaquín Lavín, creo que hay también una oportunidad en esta elección para empezar a generar un ambiente de cambio respecto al gobierno de la nueva mayoría, que nosotros lo consideramos un mal gobierno para Chile, y que sin duda la elección municipal va a ser la antesala, un primer paso de lo que va a ocurrir al año siguiente con la elección parlamentaria y presidencial. Estas antesalas siempre de manera muy gráfica ocurren con las fotos de los candidatos a alcalde, los candidatos a concejal, con algún líder del sector. Ha ocurrido así siempre en las elecciones municipales. ¿El expresidente Piñera va a ser el más requerido para esas fotos por los candidatos de la UDI? Depende de lo que Sebastián Piñera haga, que entre paréntesis está de cumpleaños hoy día. Si él se define, como ha adelantado, que podría tomar una decisión en el mes de abril, probablemente para muchos sea una muy buena carta. Pero también, por otro lado, no hay que adelantar la figura del candidato presidencial de Chile Vamos, porque yo creo que ese proceso debiera ser, en mi opinión, Daniel, después de la elección municipal. Yo creo que, sin perjuicio de que las personas quieran sacarse fotos con él o con otro, también quizás va a haber personas que van a querer sacarse fotos, por ejemplo, en Renovación Nacional con Alberto Espina o con el propio Coteo Sandón. La definición del candidato presidencial del sector, yo creo que sí es mejor dejarla para después de la elección municipal. Ahora, ¿de dónde van a sacar la plata para la campaña y cuándo la van a empezar? La plata de la campaña es un desafío no solamente para nosotros, sino que para todos los sectores. Va a tener que ser, pues, Mónica, en el marco de la ley. Primero va a haber un aporte del Estado a los partidos, que va a ser superior al que se dio en las elecciones pasadas. Recordemos también que va a haber un reembolso por voto obtenido que sube de 0,03 UF a 0,04, es decir, más o menos 1.000 pesos por cada voto obtenido. Y estarán también los aportes ahora de personas, no de personas jurídicas. Se acaba el aporte de empresas. Habrá que determinar ahí en la ley cómo queda eso, porque hasta hoy día se puede dar 20 unidades de fomento de forma anónima. Esto no está en el actual proyecto de ley, yo creo que se va a poner en el Senado, que es la otra forma. Y yo creo que vamos a tener campañas, y a buena hora, más económicas, más centradas, y el voto voluntario obliga, más que grandes carteles, muchas palomas, obliga a el trabajo más individual y a utilizar las redes, los llamados telefónicos y sobre todo el contacto humano. ¿Y cuál va a ser el estándar ético que van a tener que cumplir los candidatos? ¿Alguien procesado por los tribunales va a poder postularse? Yo creo que cada sector político tiene que resolverlo. Nosotros tenemos una definición que ya la adoptamos en el Consejo pasado. Hemos dicho que vamos a ser muy exigentes en los requisitos que se le ponga a cada candidato, y tendremos que evaluarlo, porque obviamente es una situación que se nos va a presentar. Vamos a ver si hay candidatos, en primer lugar, que tengan esas características. En el mundo de los alcaldes y los concejales no hemos visto muchas situaciones de esa naturaleza. Por ejemplo, la B, que está procesado por asociación ilícita en un caso de derechos humanos. ¿Podría uno postular Pablo Salaquet, que está en medio del caso Penta? Bueno, ¿podría postular? Son distintos. Pablo Salaquet no ha señalado ninguna disposición a ser candidato. Caso hipotético, estoy dando caso hipotético. Bueno, mira, en esta materia no hay dos comentarios. Nosotros hemos señalado que hasta que no estén los juicios terminados y las personas condenadas, tenemos que esperar que eso ocurra para tomar las determinaciones que las tenemos. Pero hoy día Cristian Lavé está habilitado para ser candidato, no hay impedimento legal alguno, puede competir en una primaria,
Y obviamente si la justicia más adelante determina otra cosa, bueno, también nosotros podemos cambiar en la forma de cómo hemos actuado en ese caso particular. Pero si se mantiene su situación actual, esto es procesado por asociación ilícita en el marco del caso Tejas Verdes, en esa condición él puede ser candidato. Él no tiene ningún aspecto legal, Daniel, que lo inhabilite. Desde el punto de vista político le pregunto para la UDI. Mira, yo creo que en esa materia no hemos visto hasta ahora ningún elemento que uno pudiera decir está inhabilitado para plantearse. Obviamente que él carga con una historia y con un peso, y eso es un tema que hay que ponderarlo desde el punto de vista político, ¿no? Pero yo no voy a tener con Cristian Lavé un estándar distinto respecto a otras situaciones, y mientras no haya condena, no hay ningún elemento que impida que sea candidato. ¿Y si hay confesión, pero no condena? Bueno, obviamente eso es un escenario que también va a terminar en una resolución del juez. En el caso del ex senador Jovino Novoa, diputado, usted acompañó a Jovino Novoa al tribunal cuando él fue formalizado, sabiendo los antecedentes que hay ahora, lo que él ya reconoció ante la Fiscalía. Conociendo esos antecedentes, ¿usted lo habría acompañado si hubiera sabido esto? No, de todas maneras. Y lo más probable es que mañana lo acompañemos también, digamos, porque nosotros sobre Jovino Novoa lo único que tenemos es gratitud y reconocimiento a su labor como senador y como presidente de la UDI. Él ha enfrentado un proceso judicial como muchos, que hoy día están en situaciones por el financiamiento irregular de las campañas, y yo espero sí que mañana ya haya un primer fallo de primera instancia. Seguramente va a haber una apelación, ya algunas organizaciones de Ciudadano Inteligente y otros han dicho, y hemos dicho que hay que esperar el juicio definitivo. Pero en el campo humano y en lo que representa Jovino Novoa, la UDI no lo va a dejar solo, ni a él ni a ninguno que tenga dificultades. Y yo sí espero que haya, y me gustan mucho las declaraciones que hizo hoy día el fiscal que asumió Jorge Abbott, en señalar que no van a haber situaciones de privilegio para ningún sector político. Y espero muy sinceramente que Impuestos Internos, que es el otro organismo, también no siga abusando de la autoridad con que ha abusado hasta ahora. Pero, diputado, usted dice, solo hay gratitud para Jovino Novoa. ¿No hay ningún reproche del partido por haber participado en una actividad que determinó el tribunal que era ilegal, y por haber faltado a la verdad también, cuando él dice yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos, y ahora él reconoce que efectivamente entregó 30 millones de pesos a la campaña de Pablo Longueira, que era dinero de Penta fuera de la ley de financiamiento? ¿No hay un reproche a eso? Daniel, yo creo que en esta materia hubo muchas personas que en un principio fueron más reacias a reconocer las cosas. Porque en el caso particular de este, en su momento era todo la UDI y Penta, y no pareciera ser que los únicos que habían recurrido a estas formas irregulares éramos nosotros. Y hoy día la opinión pública chilena sabe que esta fue una práctica generalizada, desde el comando presidencial de Michelle Bachelet hasta muchas otras candidaturas. Lo que llama la atención es que pareciera ser que hasta ahora los únicos que están dando la cara, los únicos que están siendo formalizados y enfrentando los tribunales de justicia son gente de nuestro sector. Y cuando yo digo que ha habido una suerte de abuso de impuestos internos, fíjate que cuando Impuestos Internos hizo un llamado a quienes quisieran, a las instituciones, a las empresas, a rectificar, hubo 78 rectificaciones. ¿Y sabes cuántos solamente tienen querella de Impuestos Internos? 8. O 9. Entonces, a mí me parece que, déjame terminar, a mí me parece que aquí hay un doble estándar y una definición en que impuestos internos tiene que tener una sola política. ¿Por qué ante 78 rectificaciones ya al propio Jovino Novoa no le permitieron devolver 40 millones de pesos? Y él sí devolvió 15 millones de las multas y los intereses. Entonces, yo lo único que digo en esta materia que ha sido ingrata, que ha sido difícil para la política en general. ¿Le permitieron repactar cuando no era nada? ¿Le permitió en medio de un proceso judicial pagar parte de lo evadido? Él pagó las multas. Él pagó las multas. Cuando uno está con procesos no debiera tener derecho a eso. Pero más allá de eso, Mónica, la pregunta... una precisión. Lo que a él no le permitieron fue la rectificación de 40 millones de pesos. La pregunta que usted tiene que hacerle a Impuestos Internos es por qué se lo permitió a 78 y solamente contra 8 se querelló. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerle a Impuestos Internos, que le hago yo. La pregunta que yo le hago a usted como dirigente político es, no importa que alguien diga, yo no infringí la ley, que le diga a todos los chilenos, yo no infringí la ley, esta es una investigación ideológicamente falsa, yo jamás he ocupado un financiamiento irregular o ilegal de la política, y luego
tenga que reconocer que sí y que no dijo la verdad, ¿eso no es reprochable en un político? Yo creo que lo reprochable es que no hubiera dado la cara, que no hubiera estado dispuesto a enfrentar un proceso. Porque hay un señor que lleva 83 días en el extranjero, y todos sabemos quién es, y que no es capaz de comparecer ante una fiscalía. Eso es lo que yo señalo que es una cobardía moral. ¿Y mentir, diputado? Bueno, Daniel, cuando usted está en un proceso judicial, las cosas van evolucionando. Usted va conociendo los antecedentes, va viendo los hechos, y probablemente podrá usted, en el desarrollo del tema, darse cuenta que está enfrentando una situación en que obviamente usted puede cambiar su posición inicial. ¿Porque no le queda otra ahí que decir la verdad? No porque la verdad sea un valor en sí. No, en el caso particular que estamos hablando, en el caso de Jovino, él podría haber seguido un juicio oral. ¿Y exponerse más pena? No, o quizás a menos. Usted no sabe, Mónica, cuál va a ser el fallo del juez mañana. Va a haber una apelación a la Corte de Apelaciones y incluso el fallo puede rebajarle la pena. Yo no tengo todavía el fallo definitivo. Él podría haber dicho no y mantenerse en una posición y seguir. Buscó la forma de un juicio abreviado. Enfrentó la situación. La UDI ha sido el único partido político al día de hoy que el 9 de enero de este año reconoció públicamente que había cometido irregularidades, pidió perdón y toda nuestra gente ha enfrentado a los tribunales de justicia. Y yo digo, ¿dónde están otros? Que todos sabemos quiénes, no quiero repetirlos. Senadores, dirigentes políticos, candidatos presidenciales, que no los he visto ninguno. Entonces yo acuso este doble estándar. Molesta, te fijas, esta suerte de abuso de autoridad de impuestos internos que se querella contra uno y que contra ellos no, que no tienen una política común. Entonces eso es lo que yo pido. Está bien, si aquí hubo irregularidad, Daniel, en el financiamiento de la política, que todos sabemos las razones y por las cuales se generan, no las justifico pero las entiendo, yo pido entonces que haya también, de parte de quienes tienen que actuar, que haya un criterio común. Y a mí me gustó mucho lo que hoy día dijo el fiscal Abbott, y ha dicho en Chile no va a haber chilenos privilegiados. Y yo espero que cambie una situación de privilegio que ha habido al día de hoy para algunos y de condena para otros. Más allá de todo este análisis que puede ser perfectamente válido, los cuestionamientos de impuestos internos o al Ministerio Público es un objeto de análisis perfectamente válido, pero cuando cualquier chileno infringe la ley, no puede decir, pero es que el del lado la infringió. O cuando cualquier chileno falta a la verdad, no puede decir, es que el otro también ha actuado mal. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades individuales. ¿Qué es lo que ha hecho el Senado? No, ¿Cómo la UDI le pide, o qué responsabilidad le pide que asuma a Jovino Noboa? ¿Va a recibir alguna sanción? Dejemos eso en las instancias que corresponden, Daniel. Tendrá que ser el Tribunal Supremo del partido, yo no soy juez, el que tendrá que ver los efectos. ¿Qué motivó a llevar adelante a hacer eso? Déjeme decir solamente dos cosas que me constan. Uno, no hubo ni un solo peso de lo que él pueda haber recolectado que haya ido a enriquecerlo o a financiar su peculio personal. Me consta. Y segunda cosa, todo esto, si lo hizo por ayudar a terceros. Ni siquiera era la campaña propia de él. En un partido político hay que tomar en consideración también esos factores. Si yo infringo la ley para ayudar a otra persona, ¿eso es menos grave? No, pero si va a ser condenado, Mónica. Por eso es que no entiendo por qué usted pone el tema de lo hizo para ayudar a otros como si eso le quitara gravedad. Bueno, yo creo que efectivamente cuando usted comete una falta o un delito puede tener elementos atenuantes de qué fueron las motivaciones. ¿Ayudar a otro es un atenuante legal? No, digo nomás que puede haber un reproche del punto de vista del delito y puede haber un reproche ético sobre la forma como se ha hecho. Yo solamente digo estos aspectos que son, a mi juicio, distintos, y que reconozco que Carlos Peña en su columna del día domingo, que recomiendo su lectura, hace muy bien la diferencia entre el caso Soquimich y el caso Penta, porque termino con esa idea. Creo que en el caso de la nueva mayoría, que fueron a pedirle plata, en palabras de ellos, al yerno del ex dictador Augusto Pinochet, para mí fue presidente Pinochet, pero para ellos, de una empresa usurpada por el Estado, como han dicho Soquimich, que la izquierda le haya ido a pedir plata al yerno de Pinochet, eso sí que tiene un reproche ético impresentable. Nosotros le fuimos a pedir plata a nuestros partidarios, a gente que era militante de la UDI. Y por consiguiente también, te fijas, hay que ponerlo en el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Diputado Patricio Melero, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más en CNN Prime.